Bueno, bienvenido al único Buenas tardes. alumno estrella, Eh, sí, bueno, estrellado más que estrella. el estrellado. Bien, em, les quería avisar que, bueno, ya la clase que viene van a tener el segundo parcial, ¿sí? Misma modalidad que el Buenísimo. primero, así que va a estar publicado. Probablemente no vamos a tener la clase, así se dedican la hora y el tiempo para ese parcial. Buenísimo. Así que bueno, cualquier duda que tengan, siempre a disposición, ¿sí? En eso Bueno, lo genial, tenemos. profe. A ver. Ay, ¿por qué no me funciona el mouse? A ver. Un segundo. ¿Me traes un mouse, papá? Por favor. No me funciona el mouse, no sé por qué. Ahí va queriendo. Bueno, lo ves, ¿verdad? ¿Podés visualizar lo que la pantalla? Sí. Sí, se ve Genial. perfecto. Bueno, vamos a empezar a ver el tema de las empresas, ¿sí? ¿Y qué es una empresa? Lo que la definición establecida de empresa que lo establece gracias, el, a ver, la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Dice que, ahí está, ahora sí tengo vamos. Bien, que empresa es una organización con fines de lucro. ¿Qué significa fines de lucro? Y que tiene un fin específico, o sea, genera un fin, tiene, Económico. o sea, económico. O sea, ahí. Claro. Que desarrolla actividades económicas como producir y o comercializar bienes, ¿sí? O prestar algún servicio, no fabrica o ni Claro, comercializa, sino que puede prestar un servicio con el fin de obtener beneficios económicos. Bien, tiene metas, tiene recursos humanos, está integrado también por los recursos tecnológicos, los materiales, el espacio físico, ¿sí? Todo eso es lo que integra una empresa. Para que sea reconocida como una empresa, esta empresa como un sujeto de derecho, ¿qué significa sujeto de derecho? Como una persona, viste que hablábamos que habían dos tipos de personas, la física y la jurídica, sí. ¿sí? Para ser Ujú. considerado un sujeto de derecho, para poder exigir derechos y contraer obligaciones, tiene que constituirse como una persona jurídica. ¿Bien? Claro. Es una persona jurídica. Es todo ente es todo órgano, ¿sí? Todo órgano en los cuales el ordenamiento jurídico dice le confiere la aptitud para para adquirir derechos. Derechos como que puede adquirir una persona jurídica, por ejemplo. Cuando hablamos de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿a qué se refiere? ¿Tenés una idea? Derechos Sí, y obligaciones, sí. debe ser que cumplir la pauta de la iglesia, de la empresa. Claro, Eh, claro que sí. Incluso adquirir derechos es poder reclamar ante cualquier institución, organismo, algo atinente a la empresa y contraer obligaciones puede sacar un préstamo a nombre de la empresa y no a nombre de la persona física que integra la empresa, ¿sí? ah, Es mirá, no sabía eso. es una persona independiente. Cuando, por ejemplo, Claro. una empresa contrae un préstamo, no lo contrae el particular que No, no, a está a nombre de cargo la de la... empresa. Lo contrae la Claro, empresa. Viste que, por ejemplo, pueden comprar vehículos y el vehículo va a estar a claro. nombre de la empresa. Ya, de hecho, escuchaste hablar ¿Sí? de los pronto pagos? No, pronto pagos es No. como un préstamo que por ejemplo, viste, las operadoras siempre tardan para pagarle a una empresa. Ajá. Entonces, ¿qué hace la empresa?
pide al banco un pronto pago Sí, de mucho dinero sí. para liquidar sueldos o cosas Ajá. así. Bueno, eso es un Entonces, derecho. Eso es un claro, derecho y puede contraer una deuda, sí, que va a ser de forma independiente. ¿Independiente de qué? De las personas físicas que en realidad integran la empresa, porque puede integrar una o muchas personas físicas, ¿sí? Una empresa. Entonces, claro. para que justamente para poder adquirir derechos y contraer obligaciones, tiene que constituirse como una persona jurídica. ¿Bien? Claro. Y dice, para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objetivo y los fines de su creación. O sea, el objetivo de que la ley, que el código le está asignando ser sujeto de derecho, esta función de ser sujeto de derecho, por ende puede adquirir derechos o contraer obligaciones, es justamente como fin, es para tener el cumplimiento de la finalidad por la cual fue creado. ¿Bien? Ese es el objetivo de la empresa. Ujú. ¿Y cómo comienza la persona jurídica? Porque la persona física, ¿cómo comienza la vida, la existencia? La persona física Sí. y empieza siendo, o sea, siendo contratada por la empresa o no, nada que No, ver. la No. persona física comienza con la concepción en el seno materno. Ah, Desde el momento, ¿sí? Ahí empieza a ser una persona física, perdón, con claro, derechos y obligaciones, obviamente limitados, estoy es hablando cualquier, nada. estás pensando cualquier cosa, ¿bien? En cambio, la persona jurídica, cuando comienza el inicio, cuando empieza a ser persona jurídica, de a partir de su constitución, de que se conforma, de que establece un estatuto, sus propias normativas, ¿bien? En las cuales establece su conformación, ¿bien? Bien. Las personas jurídicas, eso más o menos creo que lo habíamos hablado, pueden ser públicas o privadas. Las personas jurídicas públicas es el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas. ¿Qué es autárquico y autónomo? Algo autónomo y algo autárquico. ¿Qué cambia? Autónomo es cuando se genera uno, es independiente. Es Y no, independiente y se genera sus propias normas. claro, no, la otra ni idea. Creo que ni me Autárquico animo a habla de la independencia económica, es capaz Ah, de autoprovisionarse. Por eso se habla que los municipios son entes autónomos y autárquicos. ¿Por qué? Porque crean sus normas, ¿sí? se le corta un poco, profe. Se le Se corta un poco cortan. la. Uy, Sí, como decía que los municipios. a ver. Que los municipios suelen cuestionarse si son autónomos o son autárquicos, ¿sí? Por una cuestión de que de a ver qué alcance tienen, ¿no? Los municipios. Y estamos Ah, hablando que la autarquía, estamos hablando de una independencia económica, o sea que es capaz de generar sus propios ingresos. El ¿y municipio lo autónomo hace. no es lo mismo? ¿Cómo? No, ¿Autónomo no es lo mismo? no. El municipio es autárquico, ¿por qué? Porque crea sus propios impuestos. A través Ah, mira. de los impuestos, de los tributos. Viste que está mal dicha acá entonces, porque dice el municipio acá que es autónomo. Y nunca había escuchado autárquico. Bueno, pero igual Autárquico. es autónomo, porque crea sus propias Ah, normas. ah, Autónomo hace de las normas, de sus propias leyes, y en la claro, autarquía estamos pero hablando lo nombraban autónomo cuando se referían de que. de Lo que nombraban cobraban autónomo tributos, cuando se referían a que era un ente. Claro, que un ellos ente generaban recaudador. Claro. recaudador. Claro. No, autárquico es en cuanto a lo económico. Autónomo Bueno, es la autonomía hace a sus propias normas, ¿sí? claro, está clarísimo. Bueno, y todas las organizaciones de la República a las cuales el ordenamiento jurídico, sea el Código Civil y Comercial, le asigna el carácter de persona jurídica pública. ¿Bien?
También los estados extranjeros son personas pues, consideradas personas jurídicas públicas. Las organizaciones internacionales son públicas, la OMS, por ejemplo, ¿sí? Y todos aquellos personas jurídicas constituidas en el extranjero que también la normativa se le dé el carácter de persona jurídica pública. También es la Iglesia Católica. ¿Y por qué la Iglesia Católica? Y la Iglesia Católica porque igual es autónoma, me parece, porque tiene sus propias leyes y genera también su propio ingreso, No, en realidad ¿no? la Iglesia Católica está considerada porque la Constitución Nacional, mira, ahora la vamos a buscar que tenemos tiempo. ¿Vos estás viendo esta página, lo que estoy buscando de internet? Son personas jurídicas públicas, esa filmina estoy viendo. Bien, bueno, ahora, ahora te voy a compartir otra cosa. Uy, que anda mal el internet. Sí, está malísimo, anda mal. Bueno, te quería compartir, pero lo voy a buscar rapidito. Y la Constitución Nacional es la que nos dice que nuestra nación adquiere el culto, ¿sí? Católico Apostólico Romano. Ahí te lo estoy buscando. Bien. Mira, el artículo 2 dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. ¿Bien? Esa es la Constitución Nacional. Por ese motivo, O sea que está sostenida por el Estado, la Iglesia, es la no. iglesia oficial, exacto, es la iglesia que Argentina, a través de la Constitución Nacional, eh, elige como el culto oficial. ¿Bien? Entonces, nosotros, En comparación de las iglesias evangélicas que son autónomas. exacto, en las iglesias evangélicas van a ser personas jurídicas privadas. Mm. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Las personas jurídicas públicas, dice, se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia por las leyes y ordenamientos de su constitución. Bien, entonces las personas jurídicas públicas se van a basar desde el comienzo hasta el fin, ¿sí? Por las leyes que han sido creadas, que han creado el efecto. Bien. En cambio, vamos a ver primero que son personas jurídicas privadas, las sociedades, todo lo demás, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las demás iglesias o cultos, ¿sí? Las mutuales también, las cooperativas, los consorcios de la propiedad horizontal. ¿Qué es una propiedad horizontal? Eh, Un consorcio de la propiedad horizontal. ¿A qué se refiere con consorcio? propiedad horizontal. ¿Y qué has escuchado por Un consorcio? edificio es. El consorcio es el edificio, exactamente. La propiedad horizontal es el edificio. Se le llama así, en términos Claro. jurídicos, es propiedad horizontal, ¿sí? Pero estamos hablando del consorcio de un edificio. También es una persona jurídica privada, porque de hecho incluso puede hasta hacer excluir algún integrante del edificio, ¿sí? Puede cobrar sus expensas y todo lo demás, ¿bien? Y todo aquel que fuere contemplado por el código, por alguna ley que se le dé el carácter de persona jurídica privada. Todo esto así hace la referencia de dejar como además una puertita abierta para que se pueda considerar persona jurídica pública o privada, como lo vimos en su momento, por ley, ¿sí? Como cuando aquel organismo que quieran llamarlo al efecto, ¿sí? Bien, y tenemos la participación del Estado, ¿bien? En personas Se jurídicas privadas. corta, Uy, hola, corta hola. cada rato. Uy, qué mal. Ahí.
¿Escucha ¿En qué? usted? Sí. Sí, Sí. yo sí, pero ¿en qué parte te quedaste? Ah. No, se trabó cuando estaba hablando. Se trabó, se trabó. Ahora sí, ahora ahí arrancó Ahora otra vez. bien, bueno, que lo que te decía que esto que dice, que señala todo a cualquier otro órgano que cualquier código o ley le dé tal carácter, o sea, el carácter de persona jurídica privada, que también lo vimos cuando vimos las personas jurídicas públicas, viste que acá que decíamos, y cualquier otra organización que se le dé ese carácter y demás, es como que deja una puertita abierta para que se hayan nuevas organizaciones, ¿sí? Que puedan ser catalogadas o como personas jurídicas públicas o privadas según el caso, ¿sí? Bien. Bien. La participación del Estado en las personas, en cuanto a las personas jurídicas, viste que hay empresas que no sé si se escuchado hablar con participación mayoritaria del Estado o con participación del Estado. Eh, sí, me suena, pero no recuerdo bien a qué se Un refería. ejemplo muy sencillo, muy simple, servicios públicos. Ah, bien. Servicios Públicos Claro. es una empresa Los privada. subtes, los subtes, Los los subtes trenes. tienen como subvención y tienen como cierta intervención como un agente de contralor. Pero en este caso estamos hablando cuando las empresas, parte de las empresas se encuentra integrada por el Estado. Bien. Claro, ¿Sí? como en este caso YPF igual. Ahora. Claro, exactamente porque es estatal, ¿sí? Claro. Exacto. Hay empresas del Estado, hay empresas con mayoría, con la mayoría de los votos, porque tiene más del 50% de la empresa, entonces la decisión del Estado es vinculante, es la que va, en definitiva, va a valer, ¿sí? Ujú. Fíjate, a ver si me... Vamos, servicios públicos. Ahí lo voy a buscar y te vas a dar cuenta lo que habla de servicios públicos, de qué se trata. Bueno, y mientras tanto, seguimos. ¿Qué estás viendo vos ahora? Código Civil Comercial de la Nación. Artículo Bien, 149. bien. Participación del Estado. Bueno, ahora te voy a mostrar. Acá no dice... No, acá no dice sociedad del Estado, dice en una parte, pero yo quería saber que me digan nosotros. Bueno, mira, para que veas, por ejemplo, ahora sí estás viendo, Todavía, ahí está, ahí está, nuestra empresa. Sí. ahí está, ¿sí? Servicios públicos, sociedad del Estado. ¿Bien? Ujú. Está encargada, tenemos una nueva oportunidad. Bueno, acá había una parte donde decía que era del Estado, pero bueno, ahí con eso, ya, eso Servicios es un, Públicos, Sociedad del Estado. exacto, es un típico ejemplo, ¿bien? Dice que cuando la participación del Estado, ¿sí? En personas jurídicas privadas no modifica el carácter de estas, o sea, no dejan de ser privadas para ser públicas porque interviene el Estado, ¿sí? Claro. Sin O embargo, sea que, dice, la ley o el estatuto puede, dice que no es que es obligatorio, pero que puede prever derechos y obligaciones diferenciados en claro, cuanto a la parte que le corresponda al Estado, ¿sí? Teniendo en cuenta que claro. el interés público, ¿bien? El interés general. Ujú. Bueno, dice, las personas jurídicas privadas que se constituyen, ¿sí? En la República se rige por las normas imperativas en la ley especial o en su defecto en este código, o sea que se va a regir todo lo atinente a estas instituciones, ¿sí? Se va a regir por una ley especial o por el código, ¿sí? Por el Código Civil y Comercial.
por las normas del acto constitutivo, bien por su estatuto, o por otras normas supletorias. Las normas supletorias son las que, son las que se aplican en forma supletoria, en forma sería secundaria, como no se prevé una ley en particular, supletoriamente, ¿sí? se regula por estas leyes especiales, como de carácter subsidiario, ¿bien? Bueno, la forma en que habitualmente se forman las empresas que más conocemos son en sociedades. Hay empresas unipersonales, o sea, conformadas por una sola persona, o en cooperativas. Estas son las más conocidas. ¿Bien? Claro. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las sociedades. ¿Bien? En cuanto a su forma jurídica, por su tamaño, por actividad o por procedencia del capital. ¿Cómo sería su forma jurídica? ¿Sí? ¿A qué se le llama? Su forma jurídica, su tamaño, su actividad. Bueno, eso lo vamos a ver. Las empresas unipersonales son las que se forman, como dijimos recién, por una sola persona. La cual esta persona destina parte de los activos. ¿Qué significa? Que esa persona no responde por el todo de sus bienes si a la empresa le va mal. ¿Sí? Sino que va a responder por la cantidad de activos que esa persona llevó para formar esa empresa. ¿Bien? Se divide, se separa los bienes de la empresa con los bienes de la persona física que es dueño de la empresa. ¿Bien? Es lo que hablamos recién, son independientes una de la otra. ¿Y las cooperativas qué son? Son un grupo de personas. Claro, son un grupo de personas las cuales ponen su propio esfuerzo para poder prestar algún servicio. ¿Bien? Siempre por lo general hay cuotas partes, se manejan con cuotas partes, en cada la cooperativa, que cuando se conforma se dice si se va a repartir en partes iguales, si uno se lleva una parte mayor, ¿sí? Y demás. Bueno, las sociedades, ¿en qué se clasifican? ¿Sí? Sociedades colectivas son las que tienen, obviamente, están integradas por más de uno, ¿sí? Más de un socio, y no existe límite máximo, por ende puede estar conformado por 2, por 10, por 100, por 200, por miles, ¿sí? ¿En las sociedades colectivas? Las sociedades colectivas. ¿Qué empresa sería una sociedad colectiva? Nunca la había escuchado esa. Sociedad colectiva son casi todas. Las que están conformadas por más de 2 socios, la que tienen 2 socios o más. Bien, bien, bien. Cualquier empresa que tenga 2 socios o más es una sociedad colectiva, por eso se le llama colectiva y no unipersonal. Bien. Unipersonal te dice que es de una sola persona. Colectiva es que más de 2 o más. Bien. En este caso, vamos a hablar de responsabilidad. ¿Sí? Va a ser subsidiaria, ilimitada y solidaria entre los socios. ¿Qué es subsidiaria? Nosotros dos tenemos una empresa, somos socios. ¿Bien? Tenemos responsabilidad subsidiaria. Vos contraes una obligación y te la tengo que pagar yo también. Si a vos no te la cobran, me la pueden cobrar a mí. ¿Se entiende? Sí, sí. Ilimitada porque se responde por todo. No hay restricción. Me pueden embargar mis bienes, pueden embargar todo. No. ¿Sí? Claro. Sí, Y sí. solidaria, estamos hablando de lo mismo. La deuda que vos tenés conmigo, que vos contraíste, también es como si lo hubiese contraído yo. Porque tengo que responder. Más allá de que en definitiva después te pueda pedir que me devuelvas la plata, ¿no? Tengo derecho de repetición, que se le llama. Pero sí me pueden embargar por las deudas que vos contrajiste. ¿Bien? Claro. Sí, sí. Después tenemos sociedades en comandita simple. Tiene un nombre raro. La comandita simple. Está integrada por 2 distintos socios. Yo te lo explico en criollo. Uno son los socios comanditarios y otro los socios comanditados. Los socios comanditarios
se van a limitar, a restringir, la responsabilidad va a ser restringida al aporte que ellos se obligaron a colocar en la empresa. Bien, por ejemplo, mi capital personal de mi bien personal son 10 millones, pero pongo a disposición de la empresa, bien, 2 millones. Entonces, la responsabilidad se va a limitar a los 2 millones, no a los 10. ¿Bien? Esos son los socios comanditarios, por una parte. Y los socios comanditados responden por todo de manera ilimitada. Van yendo al mismo ejemplo, si yo llegara a ser una socia comanditada, ¿sí?, de la empresa, voy a responder por los 10 millones que dije recién y no por los 2 que puse a la empresa. ¿Se entiende? Eso Sí. es eso. Hay dos tipos de socios, uno que tiene una responsabilidad limitada a lo que se aporta, a lo que quiso aportar, y otro tiene una responsabilidad ilimitada, o sea que responde por el todo de lo que tiene. Después tenés sociedades de capital e industria, donde tenés un socio capitalista y un socio que aporta el trabajo, el esfuerzo. Por lo general el socio capitalista es el que se lleva la mejor parte. ¿Y por qué? Porque es el que pone capital, que pone los recursos para que esa empresa pueda tener su inicio, pueda arrancar. ¿Bien? Y en tanto que el otro socio aporta los conocimientos, el trabajo. ¿Sí? Yo pongo todos los camiones, todo, y vos los manejas. Y somos socios de capital e industria, por ejemplo. ¿Bien? Claro. ¿Tenés dudas? No. Si no, Claro seguí que sí. hablando. Bien, las sociedades de responsabilidad limitada es lo que estuvimos hablando también. Tienen de 2 a 25 socios como máximo pueden tener, que son las famosas SRL. ¿Sí? Las SRL. Exactamente. El capital se divide en cuotas y solamente cada socio se limita a su cuota aparte, ¿sí? Es responsable hasta su cuota aparte. No es en forma ilimitada, sino que justamente se limita la responsabilidad a esas cuotas que uno tiene, que cada socio tenga. Según su capital, manda. Claro, tienen jerarquía. El que tiene más capital, el que más manda. Exacto, ¿No? y más responsabilidad también. En el caso de que Claro. la empresa no funcione, se puede sacar hasta lo que cada persona Se a corresponde. ver, aportó a la empresa, nada más. Claro, No responde en forma ilimitada con todos los bienes. Las sociedades claro. anónimas tienen la característica de que, la CCA, ¿sí?, de que el capital está representado por acciones. ¿Sí? Se representa en acciones. Y los socios se limitan también a la cantidad de acciones que tiene cada uno. ¿Sí? Después tenés las sociedades Como la anónimas. anónima. Claro, Cinco socios. claro. ¿Serán 5 socios? Sí, tienen que ser. A ver, tiene que tener un mínimo de 5 accionistas, dice. Ah, La cantidad es sí. limitada, pero No mínimo se de 5. conoce los nombres de esos viejos, no se sabe qué. Exactamente, no, son anónimos. ¿Por qué? Porque la empresa está representada en acciones. Vos compras una acción y sos dueño, sos uno de los dueños. En esa Claro, proporción que tenés la acción, ¿sí? claro. Bien, después tenemos las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, que es lo que hablábamos recién, servicios públicos, ¿sí? En donde el Estado, puede ser a nivel nacional, provincial o municipal, local, ¿sí?, forma parte de esa empresa como un socio accionista que tiene más del 51%, del 51 o más. O sea que sus decisiones son las que valen, ¿sí? Porque tiene la mayoría siempre de los votos, ¿bien? Claro. Porque tiene más del 51% de capital que integra esa sociedad anónima. ¿Tenemos dudas? No, Bien. Toda esa era la clasificación por forma jurídica.
Después tenemos por tamaño, dijimos unipersonal de uno solo. Tenemos microempresas, que son hasta 5 trabajadores. Pequeñas empresas de 6 a 50. Medianas de 51 a 200. Y grandes empresas de más de 200 trabajadores a su cargo. ¿Sí? Buenísimo. ¿Eh? Buenísimo, digo. Sí. ¿Vos dónde Hace falta. trabajás? Vos sos particular, No, vos no trabajás en no, una empresa. sí. No, yo trabajo en mi casa acá con mi Una gráfica. empresa unipersonal, tomá. Soy dueño, empleado, Sí. voy, pateo, atajo, voy a buscar la pelota, hago todo solo. Y, y arbitrás también, perfecto. Claro, todo. Todo junto. Bien, en cuanto al tipo de actividad que ejerce la empresa, se puede clasificar como empresa del sector primario, secundario y terciario. Las empresas del sector primario son las que prestan un servicio fundamental, básico para la vida. Bien, para la naturaleza, el agua, el petróleo, el mineral. Bien, las empresas Bien. petroleras, por ejemplo, son empresas del sector primario. Por eso, por lo general, nunca se puede, no es que cuando hacen paros o algo, siempre tiene que haber establecido las guardias mínimas y todo lo demás, ¿sí? Ujú. También tenemos el sector secundario, que son aquellas las que son capaces de transformar la materia prima en algún producto a través de algún procedimiento, ¿sí? Las fábricas de lapicera, no sé, decir, ¿no? Y después también tenés empresas del sector terciario, que son las empresas en las que, a ver, se basan en la capacidad intelectual o los trabajos físicos, el esfuerzo físico humano como elemento principal. No sé, de limpieza, ¿sí? Puede ser empresas de limpieza, Claro. donde el esfuerzo, Las que fabrican hipoclorito de sodio. ¿qué es eso? ¿Cómo que es eso? ¿No sabe qué es el hipoclorito? No. Es la lavandina. Ajá, pero no, esa es la del sector secundario. Nosotros una vuelta necesitaban, Marbar trabaja con productos de inyección Sí, y todo tipo de ese tipo de productos. Y un día necesitaban, habían pedido de una operadora hipoclorito y sí, nadie sabía qué hipoclorito. Y claro, viste, por ahí un supervisor, no es que la empresa, estábamos nosotros viendo qué era y viene uno de los supervisores inyeccionistas que son, viste. No, sí. ese el hipoclorito es la lavandina, muchacho. Claro, sí. Ay, pero hubiesen pedido la Vos bandera. mirás el nombre químico del producto, le Claro, ponés es eso. lavandina, pero se llama hipoclorito de sodio. Claro. Bueno, ese Nombre químico. sería del sector secundario porque transforma la materia prima en, en un procedimiento, ¿sí? En la lavandina, lo que conocemos como la Mm, famosa lavandina. Bien, también en cuanto al capital, a la procedencia del capital van a ser empresas públicas, privadas o mixtas. Las públicas son las que provienen del Estado, el capital proviene del Estado, ¿sí? Del gobierno, sea a nivel nacional, provincial o local. Y tenemos las privadas, que obviamente el capital proviene de los particulares, de las personas físicas. Y las empresas mixtas son aquellas que, bueno, se van a componer tanto de los particulares como del Estado. ¿Tenemos dudas? no, Naranja. no. Bueno, Ah, acá nos vamos a remitir al otro tema que tenemos, ¿sí? O para ver, vamos a cortar acá. ¿No tenés ninguna duda? no, buenísimo.